Ser alumno de Prepatec es una experiencia sin duda maravillosa, pero también altamente extenuante. Un día eres un alumno de segundo que puede volarse todas las clases que quiera, y al otro día estás en tercero sin dormir por acabar la última entrega de la actividad eje. Y así es hasta estos días en sexto. Pero claro que el esfuerzo apremia. Viendo el trayecto que he recorrido, no soy la misma persona que era hace 3 años. Podría hablar de cómo mi personalidad cambió, de cómo crecí bastante o cómo me dejé crecer el pelo, pero creo que el cambio más fuerte vino en mi manera de pensar, de afrontar retos, en cómo exploto mis habilidades o incluso en nuevas experiencias que adquirí a lo largo de los semestres. Estas competencias llegaron gracias a los retos intelectuales que se me plantearon, ya sea mediante exámenes, tareas o proyectos. Y si bien disfruté realizar la mayoría de estos, no pudiera haberle dedicado tanto tiempo a la escuela si no hubiera tenido música tocando de fondo. Ya sea noches en vela escuchando Duster para concentrarme, o tocando The Strokes en mis audífonos en los largos caminos en bus en la mañana al TEC, la música siempre estuvo ahí. Pero mi gusto por la música no para ahí. No solo escucho las canciones y ya. Después leo artículos y libros sobre la música, veo videoensayos sobre mis álbumes favoritos y discuto con gente extraña en internet que critica mis discos favoritos. Pero esta obsesión al menos me ha permitido analizar de una manera profunda varios de mis álbumes favoritos y encontrar varios paralelos con las competencias que desarrollé durante la prepa. Es por eso que hoy voy a utilizar dos de los discos que me han marcado más profundamente como una metáfora para mostrar las dos competencias que yo creo desarrollé y solidifiqué más durante mi estancia en Prepatec. El año era 1975 y si bien algo se venía gestando en la escena del rock and roll en Nueva York, nada sería lo mismo hasta que un grupo de jóvenes altos que vestían de camisa y les gustaba la poesía y el jazz le pidieran al dueño del ahora mítico club CBGB's que les permitiera tocar rock and roll, o bueno, lo que ellos creían era rock. Ese grupo era Television, quienes durante 2 años, 2 noches a la semana, tocarían su álbum debut Marquee Moon, para perfeccionarlo, grabarlo y finalmente lanzarlo en 1977. Quizás en ese momento ellos no lo sabían, pero sus experimentos cambiarían la música de guitarras hasta nuestros días. Hesitating. Esta obra tomaba lo mejor del protopunk y del jazz y los fusionaría en una experiencia épica de 46 minutos de art punk. Las exploraciones de guitarras de Verlaine y Lloyd le mostraron a una generación de músicos el potencial de tener dos guitarras en una banda, mientras el bajo y la batería de Smith y Fika proporcionarían la base necesaria para sostener los épicos solos de guitarra de 5 minutos. Si bien muchos critican a Verlaine alegando que solo ponía notas de diferentes escalas de jazz sobre otra guitarra que era incapaz de tomar acordes, el tiempo ha demostrado que todo esto era en realidad producto de años de estudio, obsesión y una gran ambición. Todo estaba exactamente donde debía estar, y quizás su único error fue llegar antes de lo esperado. Con letras inspiradas en los poetas decadentes franceses y música electrizante que cuestionaba todos los esfuerzos que se habían hecho hasta ese momento, Television se consolidó como el eslabón perdido de la música, cambiando todo lo que conocíamos sobre esta y aún así permaneciendo visible solo a la vista de pocos. Gracias a este análisis podemos ver que incluso en la música hay ciertos eventos y procesos que desarrollan el porvenir. Y justo como en la música de Television, todo pasa por algo. Así sucede en la historia del mundo y los sistemas subyacentes que la mueven. Para entender todos estos hechos, eventos y procesos, es necesario adquirir una postura crítica que me permita analizarlos a profundidad. Por fortuna, el TEC me ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Si bien esto fue un proceso largo, hubo en concreto dos actividades que cambiaron radicalmente mi forma de ver el mundo. Estas fueron las actividades eje de globalización y sus retos y pensamiento filosófico. En la primera, me preparé durante todo el semestre para un debate sobre la crisis alimentaria de Venezuela y sus posibles soluciones.
Al no saber qué postura iba a adoptar, me preparé ampliamente tomando en cuenta diversas perspectivas, y al estudiar múltiples fuentes me di cuenta que existen diversas narrativas impulsadas por ciertos grupos para promover sus intereses. Al final, logré desarrollar varios argumentos objetivos que me permitieron defenderme eficazmente y más allá de lo escolar, logré desarrollar una postura personal basada en procesos lógicos, hechos e información más allá de la presión externa. En la segunda, escribí un ensayo sobre cómo la posverdad es un instrumento de los movimientos populistas para destruir la democracia. Aquí me di cuenta sobre cómo las amenazas que enfrentamos actualmente en ocasiones no son fácilmente discernibles e incluso pueden llegar a venir de los lugares donde menos los esperamos. El estudio de la epistemología me permitió conocer las diferencias entre creencias y conocimiento y ver cómo hoy en día varias figuras en todo el mundo utilizan las redes sociales para promover creencias dañinas y transformarlas en ideologías radicales. Estas terminan por llevarnos a un mundo donde la verdad ya no es tomada en cuenta y culminan en actos horribles de violencia, odio, separación, tiranía y codicia que atentan contra la dignidad humana. Antes hablé del gran efecto que tuvo Television, pero no mencioné ningún ejemplo. Bueno, aquí hay uno bastante interesante pero sobresimplificado. Como ya dije, Television surgió en Nueva York. Más tarde, en los 80s, habría guitarristas más ambiciosos que habrían pasado sus años formativos escuchando a Verlaine y compañía. Unos de ellos serían Thurston Moore y Lee Ranaldo, que junto con Kim Gordon y Steve Shelley formarían Sonic Youth, uno de los primeros grupos de la escena del No Wave. Este grupo de muchachos vivían en una metrópolis que consume a los más débiles, por lo que a falta de dinero para comprar equipo y así crear música disruptiva, esta banda utilizó todo lo que tenía hasta ese momento para llevar sus guitarras al límite. Desde experimentar con afinaciones alternas hasta taladrar sus instrumentos y tocar con arcos de violines a través de más de 40 pedales de efectos, Sonic Youth puso la vara muy alta, pero también, a través de sus distintas obras, dio inspiración a muchos grupos alrededor del mundo. Este grupo fue bastante exitoso en Europa antes de alcanzar el reconocimiento en su propio país. Durante la fiebre que hubo por Sonic Youth en el viejo continente en los 80s, su música llegaría a los oídos de varios jóvenes que crearían el shoegaze, como por ejemplo The Jesus and Mary Chain. Pero sin duda la música de los neoyorquinos tendría el impacto más profundo en unos jóvenes Kevin Shields y Belinda Butcher, que tomando las afinaciones alternas y los múltiples efectos crearían la obra definitiva del género que a 30 años de su lanzamiento aún suena como si viniera de 20 años en el futuro. Loveless es el segundo álbum de estudio de la banda irlandesa My Bloody Valentine, quienes tras sacar una serie de EPs y un álbum debut bastante emocionante, el grupo firmado a Creation Records pasaría los siguientes 2 años grabando su álbum, el cual tenía un sonido tan abrasivo que dejó a varios de los miembros de la banda con daños permanentes al oído. Esta es una obra increíblemente creativa, quizás tanto que posiblemente ningún grupo del mismo género ha logrado tan siquiera igualar lo que My Bloody Valentine hizo en los 90s. Shields, a través de múltiples efectos y afinaciones alternas, logra crear barreras de sonido que suenan como si una guitarra fuera capaz de producir una aurora boreal. Las líneas vocales de Belinda Butcher en las que apenas se reconocen palabras son el canto reconfortante que te trae paz en el caos que las envuelve. Hoy en día este álbum es ampliamente reconocido. Es muy difícil encontrar algo que ya no se haya dicho antes sobre este disco, pero en el año de su lanzamiento, 1991, nadie parecía entenderlo. Tuvo ventas mediocres, y de no ser por el futuro éxito que tendría el Britpop, hubieran llevado a su disquera a la ruina. El legado que ha construido a día de hoy es el monumento perfecto a la creatividad que tuvo la banda en sus días y a lo innovador que fue su sonido.
Y justo como esta banda fue capaz de adelantarse a su época y crear algo que impactaría las vidas de muchos, hoy es necesario crear soluciones de alto valor social, cultural y ambiental a los problemas complejos que enfrentamos. Gracias a que durante mi estancia en Prepatec desarrollé la competencia de creatividad e innovación, hoy me siento mejor preparado para enfrentarlos. Para justificar esto, me enfocaré en dos proyectos que fueron muy importantes para mí, las actividades eje de Fundamentos de la Vida y de la optativa México Futuro. En el caso de la primera, observé uno de los problemas más fuertes que conforman la actual crisis ambiental, la deforestación. Si bien hay muchas propuestas actuales, es un hecho que necesitamos acelerar nuestro proceso de lucha contra este fenómeno. Es por eso que junto con mi equipo buscamos encontrar una solución más eficiente a este fenómeno, y qué mejor manera de hacerlo que con la ayuda de la tecnología. Desarrollamos un dron que controlado remotamente sería capaz de transportar y plantar semillas a través de cartuchos biodegradables ricos en minerales que serían disparados en el aire para ser plantados, así aumentando nuestra capacidad de reforestación exponencialmente. En el segundo caso, observé las desigualdades de México y vi cómo en muchos casos las comunidades son capaces y de hecho generan riqueza, pero esta al final es extraída de las mismas. Aparte, existe una cultura muy pobre del ahorro y de la inversión, lo cual lleva a un gran porcentaje de mexicanos a tener un retiro no digno. Es por eso que utilizando un concepto tan básico como el flujo circular del ingreso y solucionando la falla del mercado del bien común, poniendo un incentivo monetario al crecimiento de la comunidad, cree Escala. Esta es una institución financiera que permite a los miembros de la comunidad invertir en proyectos dentro de la misma, lo cual genera empleos, comercio y obviamente dividendos para los inversores dentro de la comunidad. Aparte de esto, traemos a la mesa un valor añadido social, en el cual tenemos un consejo de decisión con representación amplia de los distintos sectores de la comunidad para siempre proteger y servir los intereses de la misma. Y pues no me queda nada más que decir que la Prepatec me ha dado demasiado, y yo voy a procurar utilizarlo de las mejores maneras que pueda para así poder aportar a cambiar el mundo.